De todas las historias de nuestros grandes océanos azules, las historias inquietantes de barcos fantasmas son fácilmente las más aterradoras. Las tripulaciones de estos misteriosos barcos se desvanecen repentinamente en el aire, dejando que los barcos abandonados naveguen durante días o incluso años en las interminables olas del océano. Si bien muchos creen que estas historias espeluznantes son todas obras de ficción, los barcos no tripulados que navegan espantosamente por todo el mundo han aparecido en titulares en todos lados. Y hasta el día de hoy hay algunos que desafían toda explicación. Con eso, echemos un vistazo a algunos de los barcos fantasmas reales más famosos y misteriosos del mundo. El barco fantasma de Myanmar. En 2018 se vio una figura grande y siniestra navegando a través de la niebla frente a la costa sur de Myanmar, pero el enorme carguero que llevaba el nombre de Samratulangi PB 1600 en un costado no respondió a ninguna de las llamadas de los guardacostas. Durante una semana se acercó cada vez más a la costa, antes de encallar en un barco de arena cercano. Cuando finalmente se detuvo, un equipo abordó con vacilación el extraño carguero, pero no encontraron otra alma viviente. Sin tripulación ni cargamento, las autoridades quedaron desconcertadas sobre cómo un barco tan enorme había llegado a las aguas de Myanmar. Las autoridades comenzaron a buscar en los registros y sistemas marítimos las últimas coordenadas conocidas de los barcos cuando se toparon con algo impactante. Resultó que el carguero se había ubicado por última vez a lo largo de la costa de Taiwán en 2009, casi una década antes de que apareciera en Myanmar. Esto agregó otra capa confusa al enigma cada vez mayor. ¿Había pasado realmente el barco 9 años a la deriva sin rumbo fijo, a través del Pacífico Sur Atlántico Sur e Índico? Si no, ¿cómo había llegado al otro lado del continente asiático sin ser visto ni una sola vez? Con más de 176 metros de largo, habría sido bastante difícil pasarlo por alto. Las autoridades de Myanmar estaban cada vez más inquietas, cuando unos días después descubrieron un remolcador a 80 kilómetros de su costa. Después de interrogar a la tripulación se enteraron de que el remolcador había estado remolcando el barco a un depósito de chatarra en Bangladesh para ser desmantelado, pero el mal tiempo había roto los cables que sujetaban el remolcador al carguero, lo que obligó a la tripulación a abandonar el viejo barco. Si bien no se explica cómo terminó sin tripulación ni carga, las autoridades nunca habían descubierto dónde había estado durante esos 9 años desaparecido. Hasta el día de hoy la inquietante investigación aún está en curso. El río Maru. Cuando la costa de Japón fue golpeada por el devastador tsunami en 2011, se informó que al menos 22 barcos se hundieron, naufragaron o se perdieron por el aterrador oleaje de las olas. Pero un superviviente improbable logró escapar a las aguas del océano. El río Omaru, un barco pesquero de unos 50 metros, se negó a hundirse sin luchar, excepto que no había nadie a bordo. Con todo el caos que dejó el tsunami se asumió que se había hundido como el resto, por lo que nadie se propuso encontrarlo. Durante más de un año, el sobreviviente abandonado cruzó el mar sin rumbo ni destino alguno, cuando de repente fue visto frente a la costa de Alaska. Se desplazaba a 289 kilómetros al suroeste de las fronteras estadounidenses y canadienses, y después de que los guardacostas evaluaran su estado, consideraron que era seguro salvarlo. Pero estar en el mar durante tanto tiempo había afectado gravemente al viejo barco. Su tanque de combustible se había roto gravemente y no se podía bombear, lo que significaba que no había forma de remolcarlo de regreso a tierra. Temiendo que pudiera convertirse en un peligro para otros barcos que navegaban por la zona, se dio la orden de que el barco solitario se hundiera donde nadaba. Usando una serie de cañones automáticos, el guardacostas disparó contra el pequeño bote, prendiendo fuego al combustible restante que transportaba. Rodeado por un gran espectáculo de humo y mar, el barco se hundió lentamente bajo las olas y realizó su último y solitario viaje al fondo del océano. El Yanzhen. Un barco fantasma fiel a la vida. El Yanzhen fue descubierto flotando inquietantemente frente a la costa australiana de Queensland en 2006. Y tras la inspección, los investigadores se dieron cuenta de que no solo faltaba su tripulación, la nave no tenía rasgos identificativos, ni siquiera un nombre. Todo lo que sabían con certeza era que el buque anónimo era un barco petrolero de unos 80 metros que claramente había estado en el mar durante mucho, pero mucho tiempo. Después de que los equipos registraron cada centímetro de la nave, finalmente encontraron varios documentos que indicaban que su nombre era Yanzhen, pero sin su puerto de origen no tenían forma de saber de dónde había venido. Para aumentar la confusión se descubrió una gran cantidad de arroz escondido debajo de la cubierta. Aunque sin indicios de actividad humana alguna, fue descartada la posibilidad de que la embarcación fue utilizada para actividades ilícitas como el contrabando. Es posible que se haya utilizado para reabastecer barcos de pesca fuera de la zona económica exclusiva de Australia, que se extiende a más de 370 kilómetros de su costa. Todo lo que los investigadores pudieron concluir fue que había sido abandonado hace mucho tiempo, y al estilo de una verdadera historia de fantasmas, es poco probable que alguien sepa de dónde vino. La Belle Amica.
La costa de Punta Volpe en la isla de Cerdeña es glamurosamente conocida como el patio de recreo de un millonario, pero las brillantes playas blancas y los brillantes mares azules tuvieron un visitante no deseado en 2006. A la deriva amenazadoramente frente a la costa, un velero clásico, lujoso y de doble mástil, con un valor de al menos $600,000 que parecía navegar sin capitán. Iba camino a chocar con la costa rocosa de la isla, pero los guardacostas pudieron abordar el barco y remolcarlo justo a tiempo, aunque lo que encontraron a bordo les heló la sangre. Mapas del Mediterráneo, montones de ropa y una comida ominosamente a medio comer estaba esparcida por el barco, lo que indica que alguien había estado allí recientemente, muy recientemente. Para aumentar el misterio se había borrado la memoria del sistema de navegación GPS del barco. El escalofriante descubrimiento llevó a los investigadores a buscar pistas en el barco. A pesar de su búsqueda exhaustiva no pudieron encontrar ningún documento para identificar el barco, salvo una placa de madera que decía Bel Amica, que curiosamente había estado escondida debajo de una pila de cojines. Sin embargo, cuando verificaron el nombre en los registros de envío, ningún barco registrado navegaba con este nombre. Desanimado por su abandono, comenzaron a surgir varias preguntas. ¿Su dueño se había caído por la borda? ¿Ha sido utilizado en una operación de tráfico ilegal y abandonado? Las autoridades estaban perplejas hasta que su dueño se reveló. Frank Ruerix, ciudadano luxemburgués, afirmó que lo habían llamado urgentemente para que abandonara su barco y lo habían dejado anclado en las costas de las islas unos días antes. Pero esto generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se registró? ¿Por qué se había ocultado la placa con el nombre? ¿Y por qué se había borrado la memoria del GPS? De manera frustrante, él nunca respondió a esas preguntas, dejando al mundo preguntándose qué fue exactamente lo que obligó a abandonar el barco a las 11 de la mañana. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Un fraude fiscal? ¿Una familia secreta? ¿Tal vez un romance descarado con un marinero? ¡Oye! Házmelo saber en los comentarios de abajo. El barco fantasma del lago Superior. Cuando el camarógrafo Jason Aslin pisó las orillas del lago Superior de Michigan para filmar un video musical en 2016, esperaba capturar un telón de fondo bastante dramático, y en ese sentido obtuvo más de lo que jamás hubiera esperado. Brillando en las agitadas aguas del lago de agua dulce más grande del mundo, se veía un enorme espectro con forma de barco. Incapaz de creer lo que veía, Jason capturó el extraño evento con la cámara. Como puedes ver, fue una escena increíble, pero los avistamientos de barcos fantasmas aquí no son exactamente raros. Eso es porque los grandes lagos albergan más de 6,000 naufragios, 200 de los cuales estaban en el tramo de 128 kilómetros del lago Superior frente a Whitefish Point, que no estaba demasiado lejos donde Aslin estaba filmando. Aunque podría ser tentador pensar que se trataba de un embrujo acuoso, la realidad es mucho más fascinante. Es probable que esa imagen brillante sea el faro de Granite Island, a unos 19 kilómetros de la costa donde Aslin estaba filmando. Pero la razón por la que aparece tan grande se reduce a la forma en que nuestros cerebros lo perciben. De la misma manera, el sol y la luna se ven enormes cuando están en el horizonte, aunque en realidad no están más cerca de nosotros. Y este video juega el mismo truco con nuestros ojos. Captura una imagen más pequeña que parece mucho más grande porque está más lejos. Si bien es una ilusión óptica divertida, algunas personas todavía juran que esto podría ser un fenómeno de otro mundo, como un barco fantasma o un ovni, o incluso Jesús caminando sobre el agua. Entonces, ¿qué crees que puede hacer? Házmelo saber en los comentarios de abajo. La Fata Morgana. Pero Jason Aslin no es la única persona que ha capturado un espejismo misterioso como este en cámara. Imágenes y videos de barcos flotando por encima de las olas o embarcaciones de formas imposibles de todo el mundo han alimentado los rumores de que flotas de barcos fantasmas reales acechan nuestras aguas. Pero estas extrañas naves no siempre son lo que parecen, gracias a algo llamado Fata Morgana. Es una ilusión óptica que se produce cuando las condiciones atmosféricas y visuales son las adecuadas. Primero, una masa de aire frío cerca del agua debe estar coronada por una capa de aire más caliente en la parte superior de la atmósfera. Luego, durante el avistamiento, los rayos de luz atraviesan el conducto de estas capas cálidas y frías, obligando a la luz a cambiar su ángulo y refractarse. Pero ¿cómo la luz curvada crea un espejismo completo? Esto se reduce a la forma en que nuestro cerebro procesa la imagen que tenemos ante nosotros. Cuando la luz llega a nuestros ojos, nuestro cerebro asume que la luz ha llegado en línea recta. En el caso de una Fata Morgana, la luz se inclina hacia abajo, a medida que atraviesa el aire más frío. Pero nuestros cerebros colocan el objeto donde estaría si viniera hacia nosotros en un camino recto, lo que significa que parece más alto de lo que realmente es. Si bien esto puede quitarles el viento a esas velas de la historia de fantasmas, no impide que los avistamientos de barcos petroleros flotantes o embarcaciones extrañamente deformadas se sientan menos extraños. El MV Rena. Mientras que muchos barcos fantasmas navegan por los mares, otros permanentemente se encuentran en las costas encallando y convirtiéndose en naufragios de aspecto tenebroso. De manera escalofriante, fue el destino exacto lo que le sucedió al MV Rena en 2011.
Apresurándose para llegar al puerto de Nueva Zelanda, la tripulación del buque portacontenedores de 235 metros decidió tomar algunos atajos para cumplir con su fecha límite. Haciendo caso omiso de las prácticas básicas de navegación, se desviaron de su curso y siguieron adelante a toda máquina, aterrizando accidentalmente en el arrecife Astrolabe en ese torpe proceso. En ese momento Nueva Zelanda no tenía ningún equipo capaz de llegar al barco donde estaba, pero esa no fue la peor parte. Alrededor de 1.900 toneladas de combustible del barco comenzaron a filtrarse al mar. Solo 4 días después de que aterrizó, una marea de petróleo negro de 5 kilómetros asfixiaba y ahogaba la vida marina de Nueva Zelanda. Rápidamente fue declarado el peor desastre ambiental marítimo del país en la historia, y las autoridades hicieron todo lo posible para salvar lo que pudieron del barco, pero el REN aún no estaba terminado. La presión de las olas comenzó a romper el barco en dos, lo que provocó que casi 90 de sus enormes contenedores de acero se hundieran en el agua, y cuando se partió como una especie de presagio aterrador, las olas de su alrededor florecieron repentinamente de un azul fantasmal. Aunque parecía una maldición, en realidad era el cargamento de leche en polvo del barco que se rompía y se disolvía en el mar. Finalmente, a principios de 2012, las secciones de la proa y la popa se dividieron por completo y continuaron su descenso lento bajo las olas. Las autoridades continuaron sus esfuerzos para rescatar la mayor cantidad posible del barco antes de que se perdiera en el mar para siempre, con más de 24.000 toneladas de escombros también retirados del lecho marino. Nueva Zelanda claramente quería que todos los recordatorios de esta catástrofe total fueran dragados de su océano, pero con grandes franjas del barco todavía rondando en el fondo del océano, es poco probable que alguna vez se deshagan de los recuerdos de este horrible viaje. La estrella americana de la SS. Ahora la mayoría de los barcos vistos abandonados en medio de las olas han sido buques de carga, pero el SS American Star fue un barco diferente de todos. Construido en la década de 1940 como un transatlántico, llevó 7 nombres diferentes en su fenomenal carrera de 54 años, incluidos SS America, SS Italis y USS West Point. En 1993 fue vendida a una empresa tailandesa que tenía grandes ambiciones de devolverla a su gloria de los años 40 y conservarla como un enorme hotel de 5 estrellas frente a la costa Phuket. Pero cuando el SS American Star comenzó el remolque de 100 días desde su muelle en Grecia hasta su nuevo hogar en Tailandia, se produjo un desastre. Una gran tormenta sobre el Atlántico agitó algunos mares salvajes. Lanzadas por las olas, las cuerdas de remolque del gigantesco transatlántico se partieron. Al no poder volver a colocarse, el barco encalló frente a la costa de la isla Fuerteventura. Desafortunadamente, el ángulo en el que había chocado hizo imposible su rescate. En 48 horas, el implacable golpeteo de las olas partió el viejo barco en dos. Varado y abandonado, la sección de la popa del barco se dobló y se hundió bajo las olas en menos de un año. Pero la proa, por otro lado, quedó tristemente en la costa hasta que se sometió al mar con demasiada lentitud y finalmente desapareció en 2010. Aunque el barco haya desaparecido, su icónico y trágico legado está lejos de ser olvidado. La Mary Celeste. Ahora, la historia de Mary Celeste es lo suficientemente escalofriante como para hacer llorar incluso al más fuerte de los marineros por sus mamás. En 1872, el buque de brigada fue descubierto a la deriva a 640 kilómetros de las costas de las Azores. Las pertenencias personales de la tripulación todavía estaban en sus habitaciones y su carga de 1.701 barriles de alcohol industrial estaba casi intacta, junto con un suministro de alimentos y agua para 6 meses. Pero no había ni una sola alma a bordo para consumirlo. El único bote salvavidas del barco estaba desaparecido, presumiblemente llevando a 10 de los miembros de la tripulación, incluido la esposa del capitán Benjamin Briggs e hija pequeña en mar abierto. Trágicamente nunca se volvió a ver ni a saber de ninguno de ellos. El misterioso evento dio a luz una de las historias de fantasmas más duraderas de la historia marítima, e incluso hasta el día de hoy los investigadores están tratando de descubrir por qué exactamente la tripulación abandonó el barco. Una teoría es que los piratas pueden haber tomado el control, aunque eso parece poco probable ya que la carga todavía estaba en su lugar. Tal vez la tripulación se había amotinado mientras estaban ebrios con el abundante suministro de alcohol, pero si ese fuera el caso, ¿por qué abandonarían el barco y optarían por enfrentarse a una condena segura en un pequeño bote salvavidas? Personalmente, mi teoría favorita es la que establecen los teóricos de la conspiración de que la tripulación fue secuestrada por los extranjeros. Tal vez E.T. no pudo resistirse a un marinero. Como sea, hay una teoría que no suena tan descabellada que se reduce al estado de la nave. Cuando se descubrió por primera vez, se informó de que la bodega de carga estaba sumergida con 1 metro de agua de mar y el resto del barco estaba completamente anegado, aunque todavía era navegable, como lo demuestra el hecho de que un barco de rescate fue capaz de remolcarlo hasta Gibraltar. Además de eso, una de las bombas de la nave había sido desmontada en cubierta, aparentemente desarmada por la tripulación antes de que desaparecieran.
Al parecer el barco había sufrido previamente algunas reparaciones que habían obstruido las bombas con sierra y polvo de carbón. Pero sin la bomba el capitán Briggs realmente no habría sabido cuánta agua había en el barco. Temiendo por la vida de su esposa e hija y sin saber si el barco se hundiría o no, es posible que el capitán Briggs diera la orden de abandonar el barco. Tristemente el mundo nunca sabrá con certeza lo que le pasó a esta tripulación, pero la fama de su misterio vivirá en historias de fantasmas para siempre. El MV Alta. Mientras la tormenta Dennis azotaba la costa irlandesa en febrero de 2020, los residentes costeros del condado de Cork quedaron empapados y aturdidos cuando un colosal buque de carga apareció repentinamente en sus costas. Estaba oxidado y maltratado más allá de toda creencia, y aunque había logrado mantenerse a flote en una tormenta tan traicionera, el barco de 76 metros estaba extrañamente desprovisto de tripulación. Cuando los investigadores miraron sobre el naufragio oxidado, no encontraron ninguna señal de vida, pero sí descubrieron el nombre misterioso del barco, el MV Alta. Esto dejó a los investigadores con sus mandíbulas en el suelo, porque el MV Alta había desaparecido en alta mar del Océano Atlántico un año antes. Había estado en un viaje de Grecia a Haití cuando sus motores fallaron repentinamente a casi 2.200 kilómetros de la costa de las Bermudas. Incapaz de hacer las reparaciones adecuadas, la tripulación de 10 hombres se dio cuenta de que no tenían otra opción que abandonar el barco. Fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense, que llamó al propietario del barco para que lo remolcaran hasta la costa. Sin embargo, cuando el remolcador llegó a Guyana, el buque fue atrozmente secuestrado. Después de eso, su destino permaneció desconocido, hasta septiembre de 2019, cuando un barco patrulla de hielo lo encontró flotando indefenso en el Atlántico Medio. Las corrientes oceánicas arrastraron el barco más allá de las costas de África y España, donde finalmente fue varado en las Islas Crestas Rocosas de Irlanda. Eso no fue solo un viaje a larga distancia, sino una verdadera odisea. El USS Oriskany. Ahora este próximo barco puede que no haya quedado navegando distraídamente en alta mar, pero el gran tamaño de su despedida final está garantizado para enviar escalofríos a tu columna vertebral. El USS Oriskany fue un portaaviones de la clase Essex que fue lanzado en 1945. Fue llamada cariñosamente The Mighty O, y lo fue por muy buena razón. Con unos impresionantes 280 metros de largo, fue capaz de llevar hasta 82 aviones y jugó un papel vital durante las guerras de Corea y Vietnam. Luego, después de casi 50 años fieles de servicio, fue vendida para un desguace en junio de 1994. Después de que fue degradada a sus huesos desnudos de acero, la cuestión de qué hacer con sus restos oxidados persistió, y después de recibir el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental, decidieron hundirla en el Golfo de México. Esto no era para ningún tipo de práctica de tiro. Se convertiría en el barco más grande jamás hundido intencionalmente en el mundo, con el fin de convertirse en un arrecife artificial. En mayo de 2006, fue remolcado a 38 kilómetros de la costa de Pensacola y cargado con aproximadamente 220 kilogramos de explosivos C4. La detonación fue ensordecedora y 37 minutos más tarde, el Mighty O se hundió con el poderoso mar. Hoy en día se encuentra a 65 metros debajo de las olas, y donde solía transportar marineros navegantes. Ahora contiene todo un ecosistema submarino de corales, plantas y peces. Olvídate de la gran barrera de coral, este es el gran arrecife portador. El yate fantasma. En abril de 2007, una tripulación de 3 hombres abordó un catamarán con destino a Australia Occidental y se preparó para zarpar en el viaje de su vida. Des Batten y los hermanos Peter y John Townstead estaban listos para una aventura de 2 meses llena de sol y mar sin fin, pero su yate, el Cass-2, fue encontrado a la deriva a 160 kilómetros de la costa, solo 5 días más tarde sin una sola alma a bordo. El motor estaba en marcha lenta, una media taza de café estaba en la mesa y una laptop principal en la cabina estaba todavía funcionando. Y lo que es más preocupante, todos los chalecos salvavidas seguían a bordo. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. El barco estaba en buenas condiciones, aunque una vela había sido completamente desmenuzada. Temiendo que hubieran terminado por la borda, una enorme operación de búsqueda y rescate fue lanzada. Sin embargo, trágicamente ningún rastro de los hombres fue encontrado. En una búsqueda desesperada de pistas, una investigación forense revisó el yate con un peine de dientes finos, y en su búsqueda se encontraron con un video desgarrador. Era una grabación de la última vez que alguno de ellos había sido visto en vivo, la mañana en la que habían zarpado. Todos estaban riendo y pescando, pero luego preocupantemente mencionaron cómo el cielo azul por delante de repente se había vuelto amenazante. Tan desgarrador como era, había sugerencias de que los hombres habían escenificado la desaparición con fines de seguro. Pero los informes del forense más tarde concluyeron que una serie de accidentes raros fueron en última instancia la culpa. Parecía que uno de los hermanos había caído al agua, después de tratar de liberar un sedal de pesca atrapado en la hélice de los yates. El otro hermano entonces cayó en tratar de rescatarlo. Desesperado para salvar a sus amigos, Baren intentó dar la vuelta al barco,
pero un viento repentino hizo que el mástil del yate se balanceara tirándolo por la borda también. Esto habría significado que los 3 hombres estaban varados en el agua, mientras que el yate se alejó a toda velocidad de ellos a lo largo, sin ninguna posibilidad de ser rescatados. El Taiching 21. La idea de perderse irremediablemente en el mar es bastante aterradora por sí sola, pero para la tripulación del Taiching 21 fue solo el comienzo. En 2008 se descubrió el caparazón destrozado del pequeño buque pesquero que flotaba frente a la costa de la isla Kiribati. El barco de 50 toneladas fue completamente abandonado, con grandes porciones de él quemadas y carbonizadas. Los estómagos de los investigadores se hundieron al darse cuenta de que un gran incendio debió haber estallado a bordo. A medida que las llamas ardían, los 29 miembros de la tripulación y su capitán se vieron obligados a elegir entre ser quemados vivos o desafiar el vasto océano abierto en las balsas salvavidas del barco. Pero lo peor fue que el caparazón del barco ya no humeaba, lo que indica que el fuego había obligado a los marineros a salir varios días antes. Al menos, resultó que la última transmisión de radio recibida de la embarcación fue el 28 de octubre, pero los restos quemados fueron encontrados el 9 de noviembre. Si estuvieran vivos, podrían haber estado en el mar durante casi 2 semanas, lo que significa que cualquier alimento o agua que habían salvado probablemente se había agotado mucho antes. No había absolutamente tiempo que perder y un esfuerzo de rescate estaba pronto en marcha. Las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Nueva Zelanda volaron al cielo mientras la Armada de Fiji registraba los mares, recorriendo más de 54.000 kilómetros cuadrados de océano vacío. Pero 30 horas más tarde todavía no había señales del capitán o la tripulación. A medida que los equipos lentamente llegaron a un acuerdo con la situación, el sol se desvaneció en la misma misión de rescate, junto con cualquier esperanza de encontrar a la tripulación con vida. El Lvov Orlova. Cementan muchos buques en la tradición de barcos fantasmas. El Lvov Orlova fue obsequiado por otra razón. Es puro tamaño. Con una asombrosa longitud de 220 metros y pesando 1.565 toneladas, este crucero ártico de tamaño increíble era difícil de perder. Fue una reina soviética de los mares de la década de 1970, pero los crecientes costos de mantenimiento y la mala gestión lentamente lo vieron transformarse de un crucero a un barco fantasma. En 2011, un informe de inspección canadiense descubrió una asombrosa serie de problemas con la vieja reina. Desde tuberías reventadas y moho a infestaciones de ratas y graves daños estructurales. Incapaz de cubrir el costo de las reparaciones y los derechos de muelle que había acumulado, el barco fue vendido por un desguace de Neptune Shipping Company, pero se quedó en el puerto otro año, decayendo aún más. Finalmente, en enero de 2013, el lamentable estado de un barco fue enganchado a un remolcador, destinado a ser remolcado a un desguace de República Dominicana, excepto que el barco tenía otros planes. Un día después de salir del muelle, la cuerda del remolque del barco se rompió, dejándolo a la deriva. La tripulación intentó desesperadamente reconectar las líneas, pero los fuertes vientos y el clima tormentoso hicieron que se fueran con las manos vacías. Su responsabilidad entonces recayó con los propietarios oficiales, Neptuno, pero no lograron poner en marcha ningún plan de rescate. Temiendo que colisionara con la plataforma petrolera de Hibernia, las autoridades canadienses navegaron al rescate y ganaron brevemente el control del barco, pero las líneas de remolque a la vieja chica se rompieron de nuevo. El peligroso estado del mar hizo imposible volver a conectar los cables, por lo que se tomó la decisión de dejarlo varado en aguas internacionales. Y desde allí misteriosamente desapareció. Durante semanas nadie pudo vislumbrar el transatlántico de 1.500 toneladas en los tormentosos mares del norte. Muchos supusieron que se había hundido casi de inmediato, pero a finales de febrero fue vista a la deriva inquietantemente a 2.400 kilómetros de la costa irlandesa. A partir de ahí se dice que se dirige hacia Europa, pero de manera inquietante no se ha vuelto a ver desde entonces.